Hola amigos, bienvenidos a Editorialmente, este espacio universitario para platicar con nuestros escritores, nuestros autores, nuestros investigadores, que nos comenten qué están haciendo en el área académica, cuáles son sus intereses y desde luego cuáles son sus resultados que ellos vierten en sus libros. En esta ocasión tenemos como invitada a Mercedes Alanís. Mercedes, bienvenida, ¿qué tal? Hola. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí para platicarnos de este estupendo libro, La Escuela de Medicina de la UAEH, 70 años de tradición, la historia continúa. Mercedes es doctora en historia, licenciada, maestra y doctora en historia. ¿Nos cuentas un poquito, licenciada, por qué institución, maestría y doctorado en cuáles, si eres tan amable? Bueno, yo estudié la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Allí todavía tenía como que un interés mucho más amplio por los temas que me llamaban la atención. Y la maestría y el doctorado las hice en un centro de investigación CONACYT, en el Instituto Dr. José María Luis Mora. Y ahí fue donde me fui apasionando por las instituciones, la salud, la medicina, la historia. Y me fui adentrando en diferentes temas, como con el Hospital de Maternidad e Infancia, una institución de finales del siglo XIX, principios del XX. Después las diferentes instituciones que han atendido a la niñez, igual de finales del siglo XVIII hasta 1943, con la apertura del Hospital Infantil de México. Sí. Y después, bueno, tuve siempre un trato muy cercano con el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. De allí mi fascinación por estar viendo toda esta parte de las instituciones, de ver los temas y saber que siempre hay algo más que ver, algo más que estudiar y sobre todo que en nuestro país falta muchas cosas por escribir sobre muchísimas instituciones y sobre todo en los estados de la República, que es donde está, digamos, un poquito más descuidado porque es la parte central, casi siempre la que se ha estudiado con más profundidad. Sí, efectivamente, el centralismo cultural y académico sigue siendo un asunto que aún tiene peso determinante en nuestro país y qué bueno que haya gente como tú que se va a la provincia, en este caso llegas aquí a nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y te incorporas a la planta docente. Actualmente das clase en la licenciatura en Medicina. ¿Y con qué asignatura, Mercedes? Allí yo doy una asignatura que se llama Historia y Filosofía de la Medicina a los alumnos de primer semestre, en los cuales siempre la intención es tratar de apasionarlos, mostrarle que la medicina no siempre se ha ejercido de la misma manera, que siempre ha habido diferentes actores, diferentes formas de concebir la enfermedad, la salud, y hacemos un recorrido a vuelo de pájaro, porque tenemos que ver desde la aparición del hombre hasta el siglo XXI, desde la época prehispánica hasta el presente en el caso de México, y esa es como que mi actividad principal, y ocasionalmente doy otras asignaturas dependiendo, digamos, las necesidades que vaya abriendo semestre con semestre, pero historia es la que tengo de cajón. Y además, Historia y Filosofía de la Medicina, qué bonito título de la asignatura, me parece que es importante. ¿Por qué es necesario que volvamos la vista a la historia de las instituciones, de los personajes y de la medicina misma? ¿Por qué debemos ocuparnos de ese renglón del conocimiento humano? Yo creo que es precisamente porque si no, no entendemos nuestro presente. Muchas veces pasamos por delante a veces de edificios o vemos que se derrumban y como que pareciera que no pasa nada, pero realmente hay una serie de, digamos, sucesos que fueron marcando a las diferentes épocas y que han dado un resultado del por qué tenemos hoy en día ciertas maneras de ver la salud simplemente en México. Claro. En el caso de Pachuca, a muchísima gente le debe pasar que pasa por la calle de Eliseo Ramírez Ulloa frente al Jardín Pasteur y ve un edificio azul. Algunos curiosos tal vez vean que dice todavía en la parte de hasta arriba Hospital Civil. Algunos tal vez entren, pero no saben más. De hecho, los mismos alumnos de medicina que cursan la carrera, que pasan por allí, ignoran desde cuándo está el hospital, por qué funcionó, quiénes hicieron que ese hospital siguiera adelante, cómo es que la escuela de medicina se formó y que no cayó, sino que hoy en día, bueno, no se puede entender el desarrollo institucional de esta escuela, que es una de medicina, bueno, que es la licenciatura,
el desarrollo tan amplio, de la matrícula tan amplia que tiene, la demanda tan grande. Por ejemplo, sí. nos estaban diciendo hoy que para el examen de admisión son cerca de 4,000 aspirantes. Aspirantes para la licenciatura en medicina, nada más. Exacto, entonces eso nos habla de que se ha vuelto un foco importante. Claro. Y pero aparte, a partir de ahí hay que ver el por qué. El por qué y además la proyección. Exactamente. La proyección, además, algo que yo creo que es digno de presumir, tenemos un reconocimiento nacional e internacional de la solidez de estudios de la licenciatura en medicina de nuestra universidad y una aceptación muy amplia de los egresados. Y esto pues tiene que ver también con su historia, y esa historia está plasmada en este libro precisamente, que se hizo con motivo de los 77 décadas de vida de una de las profesiones, de las carreras más antiguas que se imparten en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y que bueno, inicia hace años, hace 7 décadas y un poco más ahora, en lo que era el Instituto Científico y Literario. Cuéntanos de la aventura de este libro, en el que, si bien es un trabajo donde intervinieron muchos con sus opiniones, con aportaciones, con dibujos como la pintura, la acuarela que hace el doctor Noé Chapa. Le mandamos un saludo al doctor Noé Chapa, un gran personaje, y además qué memoria para acordarse de esta escuela. Si bien es cierto que hay varios que aportan ideas, recuerdos, anécdotas, muchos que escribieron algunas páginas, lo cierto es que tú te das a la tarea de trabajar una convocatoria muy amplia para rescatar estas voces, estos textos, y prácticamente construyes el eje central de esta investigación, que aquí resulta en un libro muy amplio, un libro muy detallado, donde nos comentas de lo que ocurre con esta Escuela de Medicina de la universidad. Dinos qué pasó en la historia del libro sobre la historia de la Escuela de Medicina. Bueno, el libro yo creo que ha sido un reto en mi corta vida académica, porque efectivamente, al no ser originaria de Pachuca, al no haber estudiado en esta universidad, al no ser médico, de entrada parecía que yo tenía todas las agravantes de la ley para no poderlo hacer. O toda la objetividad, creería yo. Porque varias veces me pasó que muchas personas me preguntaron que yo por qué lo iba a hacer si yo no tenía esa identidad, si no había formado parte de esa historia. Lo cual a primera vista pareciera algo con lógica, pero no lo es, porque entonces no se podría hacer historia de muchísimos temas. No podría nadie estar haciendo historia de Roma, porque nadie estuvo allí. Nadie podría estar haciendo historia de, digamos, la Guerra de Reforma en México, porque no estuvimos allí como actores. Eso no era un problema. Entonces fue fascinante empezar a buscar la información. Al principio siempre es muy caótico, dice uno por dónde voy a empezar, con qué parte uno, con 0 fotos, 0 testimonios, 0 archivos. Y esa es siempre la angustia al inicio de un libro de historias, que no hay de dónde sacar la información. Conforme uno empieza a preguntar, a indagar, a husmear por los diferentes rincones, le pasa a uno todo lo contrario. De repente las fuentes salen por todos lados, hay muchísima información que a veces es difícil de procesarla. En este caso, creo que algo que fue muy valioso, por ejemplo, la parte de las imágenes, sin duda que fueron compartidos por muchísimas personas, y otras que están en los repositorios de la universidad. De la propia universidad, claro. Pudimos juntar, yo creo que un poco más de 400 imágenes. Caray. Entonces, algunas de ellas las sistematizamos, y en el libro aparecen casi 200, yo creo que es un buen aporte. Sí. Sí, los testimonios. Personajes, momentos, edificios, lugares, espacios, todo eso en cuanto a imágenes está aquí en este libro. Están eso aquí, es cierto. Y nos quedamos con varias que están pendientes para siguientes investigaciones. Y de los testimonios, obviamente la gente joven fue la que menos convocatoria tuvo, como que lo ven tan inmediato que todavía les cuesta trabajo. Para ellos todavía no hay historia en lo que están viviendo, no, es su presente. Aunque debieran considerarlo, sí. Exactamente, pero en cambio personas que ya son ahora profesores, que están algunos retirados,
Muchos llegaron a compartir sus experiencias como alumnos, cómo fueron sufriendo y viviendo toda esa experiencia de ser un alumno de medicina hasta llegar a ser un médico y lo que han desarrollado después. Y un maestro mismo, muchos de ellos maestros posteriormente de la propia escuela. De la propia escuela, lo cual los ha enriquecido también. Eso me ha enseñado a respetar enormemente a muchos de los médicos que efectivamente prácticamente toda su vida ha estado marcada por la universidad, aun con el paso del tiempo que ha cambiado de nombre, desde cómo la vivieron sus familiares, cómo para ellos fue una expectativa entrar precisamente al Instituto Científico y Literario, cómo estudiaron después los primeros años de medicina, se fueron a la Ciudad de México, regresaron, y gente que ha seguido aquí. Pero además ya partieron, pero dejaron años y años de experiencia. Dijiste algo, empezaron la escuela de medicina en el Instituto Científico y Literario, se fueron a México y regresaron. Exacto. A ver, ¿por qué se fueron y regresaron? ¿Qué pasó? Esa es una parte muy rica, muy bonita de la historia y del crecimiento de esta escuela. Esa nos habla de una parte de la historia de la institución en sí, que es importante, como desde que, fueron sus inicios primero como un instituto de artes y oficios, cómo fue cambiando, solamente se ofrecían lo que se conoció como estudios preparatorios. Y el gran reto llega precisamente en la década de 1940, cuando a raíz de una de las visitas del rector de la UNAM, se hace el compromiso de poder abrir tres primeras carreras que iban a ser medicina, derecho e ingeniería, y la UNAM iba a hacer allí, y todos los alumnos iban a pasar la última etapa allá. Va a ser la etapa terminal, tomaron la palabra, se empezaron los diferentes proyectos. Y además la palabra, eran compromisos. Exacto, de palabra, muy bonita manera de asumir un reto. Exactamente, pero también era gente de palabra, porque cumplieron a cabalidad, y precisamente en el año de 1945, después de haber hecho algunas gestiones, inicia la carrera de medicina. Y los primeros alumnos fueron cambiando las políticas, estudiaron 2 o 3 años primeros aquí y fueron hacia la Ciudad de México. Los alumnos estaban tan bien preparados que cuando llegaban precisamente a la UNAM hacían muy buen papel, salían con buenas calificaciones, y cuando empieza a ver la época de las especialidades, algo que todos comentan con mucho orgullo es recordar que toda la generación que salía preparada desde Hidalgo, prácticamente todos llegaron a hacer una especialidad médica. Y todos eran ampliamente reconocidos en aquellos centros de formación tan exigente. Igual en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria que en los centros hospitalarios donde se impartían las especialidades. Yo creo que esto es un gran reconocimiento y una tradición que no se ha perdido en nuestra carrera de medicina, que sigue siendo sólida e importante. Vamos a ir a un corte y regresamos en unos segundos para que nos sigas comentando sobre este estupendo libro, La Escuela de Medicina de la UAEH, 70 años de tradición. La historia continúa. Regresamos enseguida. Amigos, acompáñenos en Editorialmente, un espacio para platicar con nuestros autores sobre sus estudios, sus investigaciones y muy especialmente sus libros. Síganos todos los jueves en Garza Ciencia TV, un espacio de los universitarios para compartir con usted.
aquí regresamos con nuestro comentario sobre este libro que coordinaste, que te pasaste horas investigando, charlando. Porque además no es de que llegues y, doctor, vengo a preguntarle de la escuela, es empezar a entablar un diálogo con una persona, muchas de ellas que no conocías, que te fueron presentadas por alguien que ya había sido entrevistado. Vete a ver a fulano, y le hablaban y, oye, te quieren entrevistar, tú que sabes de tal o cual momento, de tal o cual anécdota. Y entonces, bueno, no es llegar y escribir 3 hojas, es llegar y platicar muchas horas para que salgan 3 hojas, 2 hojas. O líneas a veces. Líneas a veces, pero sustanciales para recuperar la historia esencial de esta escuela de medicina. ¿Cómo reaccionó la gente, sobre todo los médicos, obviamente, cuando les explicabas el sentido de este libro, Mercedes? Pues hubo de todas las reacciones, desde quien no le encontraba mayor relevancia, hay mucho la idea de que el pasado no importa, sino el presente y de aquí para adelante. Y siempre les hago un símil, todo mundo tiene en su casa fotografías, algún objeto que le recuerda a alguien del pasado, simplemente una etapa de cuando era uno más joven, la infancia, y siempre les digo, ¿por qué no llegan a su casa, las queman y se olvidan de ellas y ven de aquí para adelante? Y la respuesta de todo mundo dice, yo no lo haría, porque es mi identidad. Claro. Es lo que me va anclando para saber quién soy, de dónde vengo. Pues exactamente lo mismo sucede con las instituciones. Pero en un espacio social amplio, educativo, y de una tradición secular, sí. Y hubo gente muy entusiasta, gente que realmente se abrió de capa, podía contar cuáles fueron sus experiencias, cómo lo vio. Varios médicos ahora ya formados que son realmente hijos de otros médicos, y hay quienes están hasta de tercera generación, quien generosamente me enseñó fotografías, me enseñaron documentos que siguen resguardando. Y que además permitieron que se escanearan y se reprodujeran en este libro, sí. Y hay gente que es más celosa, que de repente nada más dice, esta es mi foto y te la quita, entonces. Me la guardo. Pero aún así, eso me permitió poder reconstruir como un panorama mucho más amplio, caminar muchas horas por lo que ahora es precisamente las instalaciones de la Escuela de Medicina Ramírez Ulloa, lo que ahora es ex Hospital Civil, donde está el Servicio Médico Universitario, y tratar de reconstruir otras épocas y dimensionar los espacios. A mí me sigue impresionando, si uno va hoy en día a ex Hospital Civil, sube por la escalera, no hay otra, y verá uno un pasillo con 3 salones. Y uno ve y dice, pues todos los alumnos han pasado por allí y les da igual. Pero allí surgió la escuela, claro, y es impresionante cómo en un pasillo con 3 salones se formó y se consolidó una carrera. Y sobre todo para tantas generaciones. Este es un lugar muy interesante, el antiguo Hospital Civil, que se construye para sacar esta institución de los rincones del ex convento de San Francisco. Se va para allá, en los años 40, 50, por allí. 40. Es un edificio de una arquitectura muy singular. Hay fotos con carros de época que, bueno, son muy bonitas. Hay por ahí unos murales que fueron donación del doctor García Isunza. ¿Qué te decían? ¿Qué voces escuchabas en estos salones? ¿Qué voces históricas en estos lugares? A esa parte, cuando ya tiene uno mucha información, de repente se vuelve un caos, porque es como tener muchas piezas de rompecabezas, pero no tienes, digamos, la imagen a la que quieres llegar. Entonces es realmente ver cómo los vas a construir. Conforme pasa el tiempo te vas familiarizando con los nombres de ciertos personajes, puedes identificar momentos claves, algunas cuestiones que son más cotidianas. Cuando hay 2 o 3 versiones totalmente diferentes del mismo suceso, la información y rearmarla. Exactamente, tratar de buscar un justo medio, algo que me permitiera ver la continuidad a lo largo de todas estas 7 décadas. Y a mí me pasa en lo particular, yo al final siento que los personajes ya son mis amigos, entonces sentía que García Isunza, Nicolás Licona Ruiz, todo el mundo, Gastón Barranco, Alberto Zoevich, ya sentía yo que venían y me inspiraban. Y una parte importante la escribí allí, justo en la Escuela de Medicina. Algo interesante es cuando estaba el proceso del libro, que de cuando en cuando platicábamos sobre ello. Me acuerdo que abordabas con tal familiaridad estos nombres. Una época que comentábamos mucho cuando se enriquece con la inmigración de los médicos españoles, que es un tema que nos ha llamado la atención muchas veces. Pero en efecto,
Era muy agradable platicar porque estabas ya familiarizada con los personajes. Sí. Casi decías, mi pariente el doctor fulano, mi pariente el doctor sutano, en el sentido de familiaridad, de gusto que le habías tomado a esta historia, a estos sujetos y sobre todo, bueno, lo que es el conjunto, espacios, gente, tiempos, obras, generaciones. ¿Qué te dice después acercarte ahora a la construcción final del libro, que también te llevó un buen momento, porque no nada más era sentarse a redactar y, como tú lo dices, cruzar información, discriminar, armar de 3, 4 versiones una sola. No, era también, recuerdo, toda esa preocupación para poner la fotografía adecuada, Exacto. el comentario preciso, la investigación sustentada. Es decir, armar la versión final del libro. ¿Qué pasó allí? Pues yo creo que ahí afortunadamente sí tenía yo la experiencia suficiente, porque de veras esa parte, les digo, como del rompecabezas, puede uno ponerse a sufrir. ¿Cuál es un gran error cuando la gente no está familiarizada con una investigación académica? ¿Qué tan difícil puede ser escribir? Nomás te sientas ante una computadora y ya. No es eso. Realmente hay un trabajo intelectual muy fuerte de por medio. Son horas y horas, en mi caso, de estar pensando, armando la estructura. Si yo no me la puedo imaginar mentalmente, pues menos me puedo sentar a escribirle, ya que uno la va escribiendo, bueno, ir llenando ahora sí esos pequeños huecos, ir buscándoles la coherencia, relacionar ahora sí lo que vi en documentos, lo que me contaron las personas, las fotografías que vi. Y entonces, bueno, afortunadamente tuve muy buenos asesores que también luego veían cuando la pluma tenía demasiada pasión, cuando hablaba del excelente, grandioso y magnífico médico tal, y bueno, decían, bueno, tranquila. Había que balancearlo. Esa parte fue compleja y yo creo que toda la investigación se hizo en un tiempo récord. Yo calculo que de principio a fin, hasta tener el libro en las manos, pasó cerca de un año. Y fue un tiempo realmente muy rápido, tomando en cuenta las demás actividades que tengo que desarrollar también en el área, pero creo que algo que ayudó fue la pasión, esa familiaridad con el tema, de estar convencida de que es un tema que valía la pena sacarlo adelante, que me quedara también claro que este era un primer acercamiento y lo que necesitábamos era una visión de conjunto. Empezar desde cómo surge precisamente ese instituto científico y literario del siglo XIX, cómo se va gestando allí. Allí es donde están los grandes personajes, cuando eran apenas unos alumnos en formación, los que se van a volver los personajes centrales cuando inicia la escuela. Y además protagónicos y determinantes para la decisión de las nuevas medidas de esta escuela. Exacto. Esto tiene que ver mucho, sobre todo, por la manera en que tuviste que construir el índice. Hablo ya además del prólogo, introducción y las preliminares. El capítulo primero, los antecedentes, los institutos científicos y literarios en el México independiente, ese modelo proeuropeizante que había que adaptar a la realidad mexicana y sobre todo a las provincias, una provincia que empezaba a madurar apenas en lo académico. Luego, bueno, allí luego ya los institutos propiamente nuestros, hasta llegar al científico y literario. Después, los primeros años, el Hospital Civil, la creación de la escuela en 45, la importante figura y acción del doctor Ricardo García Isunza, un individuo tenaz, persistente, y que además marca una pauta de desarrollo y una filosofía, porque además fue una entrega extraordinaria, y con él, bueno, Zoevich, Gastón Barranco, Hermenegildo Lara, Berber, Zoevich nuevamente. Luego, la consolidación de la carrera. Soto, Licona, Corso, Valdés, Horacio Mejía. Y luego la expansión, Gil, Veras, Gil nuevamente, Rangel, Nava y Romero Quesada. Y luego, bueno, el epílogo, el momento en que estamos, pero además dentro de todo ello, un libro que tiene un respiro especial por la cantidad de imágenes que fueron ilustrando cada momento. ¿Qué sensación te produce la satisfacción de este libro, verlo acabado? Para mí ha sido de muchísima satisfacción ver y querer inspirar que no es el punto final,
es precisamente un primer acercamiento, una visión que claro que está sujeta a una revisión, a nuevas fuentes, a nuevos puntos de vista, y sobre todo que al llegar a los 70 años no se acabó, sino que continuará. La historia continúa. De allí es el subtítulo, y de hecho poco después de que se acabó el libro es cuando precisamente se abrió la carrera de medicina en otros campus en el estado, por parte de la universidad, lo cual sin duda abrirá nuevas páginas que están por escribirse. Para enriquecer y complementar esta historia. Sí, y de hecho el orden del capitulado para mí fue entender cuál había sido el desarrollo institucional, ese es el eje. Por eso primero fue la parte de qué había pasado en esta institución antes de que se abriera la carrera. Antes de que fuera universidad. Exactamente. Bueno, antes de que se abriera la carrera, antes de que fuera universidad. Y luego por eso los primeros años es ese inicio de esa carrera, cómo fueron todas estas primeras generaciones, como esa época de oro, los años 40, 50, para llegar precisamente a la etapa que fue muy crítica de consolidación, cuando por diferentes políticas administrativas la UNAM decide cerrar las puertas que se habían abierto para que todos los que estudiaban en provincia llegaran a concluir la carrera. Y aquí hubo una disyuntiva. O nos aventamos la carrera completa o se cierra. Y hubo gente pues muy valiosa, como Nicolás Soto Oliver, que él dijo, pues la acabamos. La completamos. La completamos y les costó mucho trabajo, pero se consolidó. Por eso es esa etapa de consolidación, y el último capítulo se llama Expansión, cuando esas instalaciones del Liceo Ramírez Ulloa quedaron tan pequeñas. Ya eran insuficientes. Ya no era suficiente. La universidad había entrado en un giro de expansión muy importante en los 90. Una modernización, claro. Y es cuando surgen los institutos y se van hasta el otro lado de la ciudad a ser parte de un instituto más bien a otro de municipio, ciencias de la salud. a San Agustín Tlaxiaca. Y la gente me sigue contando, y sobre todo los médicos que tenían años, que les costó mucho trabajo irse porque se sentían arraigados a esa escuela. Y algo que es bonito es ver cómo la gente, sobre todo quien tiene más años hasta la fecha, sigue sintiendo ese amor, ese arraigo por esas instalaciones que a lo mejor las podemos ver así como que están medias perdidas, pero que siguen funcionando. Eso es algo interesante, y entonces la expansión es cuando llega precisamente la carrera a tener ya un reconocimiento internacional, cuando está la parte de las especialidades, las maestrías. Cuando tenemos ya laboratorios y clínicas que operan con simuladores de punta, de ciencia, de primera generación, y que realmente vale la pena. Allí se forman nuestros alumnos. Pues Mercedes... Algo que me gustaría comentar nada más levemente. A manera de homenaje, precisamente en las solapas lo que se intentó hacer es un reconocimiento a todos aquellos profesores, a la mayoría, obviamente nos deben faltar nombres, de quienes han pasado por la Escuela de Medicina. Lo mismo en 1945 que en el 2015. Sí, entonces, muchos lectores acuciosos podrán encontrar ahí sus nombres, el nombre de sus tíos, de sus padres, de sus abuelos, y es un pequeño homenaje porque las instituciones tampoco serían nada sin esas personas que son quienes le van dando la vida. Aquí veo nada menos, por ejemplo, en esta lista, Andrés Márquez Acosta, Andrés Márquez Morales, Angelina Franco Suárez, Antonio Herrera, en fin, de verdad un libro estupendo, ameno, simpático, que además de muchas horas de angustia y de estudio, produjo también, brindó muchas horas de risa y de simpatía. Quiero nada más pensar, por ejemplo, en esas charlas que llegamos a tener con el doctor Chapa, con esa ocurrencia y ese ingenio. En fin, busque el libro, búsquelo en nuestra librería Carácter, en el pabellón universitario, búsquelo en nuestras bibliotecas, especialmente en la del Instituto de Ciencias de la Salud. Y cuando encuentre a Mercedes por allí, pregúntele qué pasó con el libro, cuándo viene la otra parte. Gracias, Mercedes, por aceptar la invitación. Gracias por haberte hecho cargo de este libro maravilloso y por los que vengan después. Una felicitación y un agradecimiento. Y a usted la invitación para que lo busque, lo lea y desde luego lo disfrute. Muchísimas gracias.